Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. ¿Qué piensas en mí? Sonríes en este momento. En otro lugar vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal, pero quéreme igual. Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida, por las cosas que pasamos, por lo que... Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Más que mis palabras por la pantalla de Canal 2 en este viernes 7 de abril del 2017. Una nueva edición, un nuevo encuentro. La verdad que se está yendo, estos meses se están yendo de manera muy así como muy rápida. Han sido semanas y ha sido marzo un mes bastante intenso. Y seguramente lo va a ser todo el año, porque este año es muy prometedor. Lo vivimos de esa manera, lo transitamos de esa manera, por eso cada viernes llegamos a sus casas con los objetivos, el objetivo de poder dejarles en sus hogares, en donde estén reunidos, algo lindo, algo que puedan conocer, algo que les pueda servir, algo con lo que se queden, con lo que puedan reflexionar o no, o simplemente que lo puedan disfrutar junto a nosotros en cada noche. Este viernes dedicado a un club que lleva una labor social, en un club que tiene años en la ciudad y que tiene en su espalda mucho trabajo. Así es que hoy lo vamos a estar compartiendo con ustedes. En abril, como decíamos, lo comenzamos de una manera muy intensa. La ciudad sigue con ese ánimo revuelto, ese espíritu revuelto, que seguramente a medida que vayan pasando los días vamos a poder volver a respirar un poco de paz y un poco de tranquilidad en muchas áreas, en muchos lugares. Es un deseo de todos, creo, en definitiva. Agradecer a la gente que colabora con nosotros todo el tiempo y que se va a ir sumando seguramente en el resto de las producciones, pero principalmente agradecer a quienes conforman el equipo de Canal 2 y ponen al aire cada una de las producciones y más que mis palabras también, a Cristian, a Javier y a Gustavo, quienes comparten todo este trabajo y que ha sido una semana preciosa porque se están poniendo en marcha todas las producciones en el canal y las producciones locales que son preciosas, que tienen mucho trabajo, que tienen mucha pasión y que trabajan con eso, con ansias y con ganas de llegar a sus hogares con todo lo que hay para mostrar en la ciudad también. Así es que, bueno, celebramos este nuevo mes de trabajo y de puertas abiertas, también esas puertas que se abren en sus casas cada viernes para nosotros y poder compartir con ustedes por lo menos esta noche una entrevista y una noche que pasamos con frío ahí en el club social y deportivo Ferrocarril ICF, en medio de entrenamiento, de frío, pero felices, fuimos con mis hijas y felices de poder vivir en ese ratito todo lo que se hace, todo lo que se trabaja en un club deportivo, pero también social. Por eso hoy les vamos a presentar a Carlos González. Carlitos para los amigos porque es más conocido como Carlitos, quien está a cargo del Club Social y Deportivo Ferrocarril ICF. Él lleva la presidencia, lo va a contar en la nota, hace un poco más de un año, continuando con una gestión y con un trabajo que se venía haciendo desde el club para la ciudad.
no solamente para los niños y las familias que allí están y participan, sino también de puertas abiertas a la comunidad, tratando de convertirse en un lugar, en una opción, en una alternativa para muchos pequeños, para muchos niños o jóvenes que necesitan de poder su tiempo libre, poder volcarlo en este caso en el deporte. Un club que no solamente hoy se caracteriza por el fútbol, sino que también en otras disciplinas se le ha abierto las puertas también, como el fútbol femenino, como maratón, muchas disciplinas que van haciendo que este club tenga más capacidad para poder cobijar a muchos jóvenes. Pero bueno, Carlitos nos cuenta un poco de qué se trata su labor, qué significa el club para él, qué significa para la gente que es socia, para la ciudad, y qué es lo que significa también para los chicos que toman al club como un hogar, como una familia. Compartimos parte de la nota. Bueno, acá estamos en una noche fresca de Río Gallegos, pero mirando un entrenamiento tremendo, que están como entrando en calor ya bastante. Hace bastante, sí. Bueno, así que nosotros estamos también en clima. Estamos con Carlos González, presidente del Club Ferrocarril ICF, un mítico club en la ciudad. ¿Hace cuánto que estás presidiendo, Carlitos? Buenas noches. Buenas Carlitos noches. Para los amigos. Sí. Hace 1 año y 4 meses. Estamos acá. ¿Cuántos años tiene el club, Carlitos? 65. Cumplimos el 21 de marzo 65 años. Es uno de los más antiguos, ¿cierto? Después de boxing e hispano, sí. ¿Cómo se está trabajando en este año que vos estás de gestión? ¿Cómo fue? ¿Fuiste a elecciones? Sí, ¿Cuántos estuvieron? ¿Cómo fueron? Nos presentamos unicarista. Ajá. Y ahí quedamos nosotros y seguimos trabajando acá. ¿Cuántos socios tiene? ¿Mucho? Entre muchos socios vitalicios, que eran de la empresa de ICF y activos somos pocos. Debemos ser más o menos 400 socios. ¿Y cómo se maneja el club, Carlitos? Cuando escucho el club Ferro, me suena a familia, ¿no? Contame cómo se manejan los vínculos, si están así. Sí, esto es todo familia. La mayoría de los chicos son hijos de ese empleado de la empresa y que se quedaron acá y ya vienen ellos, los hijos. Claro. Así nos pasó a todos. A todos nos pasó lo mismo. Contanos, vos sos hijo. Hijo de un ex agente de la empresa, socio del club, y me fui quedando. No entré en la empresa, pero me quedé acá en el club. Contanos qué se hace en el club, Carlitos. ¿Qué disciplina más allá del fútbol? Tenemos fútbol en este momento, atletismo. Arrancamos con la escuela de handball. Eso es lo que tenemos por el momento. Fútbol femenino. Y estamos tratando de trabajar de a poco y ir sumando actividades. Y dentro de todo social, con muchos chicos. Trabajamos mucho con chicos del barrio Trencito, de Vita. ¿Y cómo captan a los chicos como para que sea el club un lugar, una posibilidad, una alternativa? ¿Vienen solos? Vienen solos, muchos vienen solos. Tenemos una escuelita de fútbol y se acercan y ya se terminan quedando. Los chicos están en primera edición, están de los 5 años acá. Y la mayoría están entre los 20 y 22 años y toda la vida acá dentro. Y los mismos chicos son monitores de la escuelita, entonces están siempre vinculados. Siempre toda la vida vinculados acá. Este año arrancamos, primera vez que hicimos colonia de vacaciones. Entonces, una pausita. Se articula mucho con la ciudad, ¿no? Vos me contabas el otro día que hay gente que va a empezar con el tema de le está cediendo el lugar a otros grupos de la sociedad. Hola, buenas noches. Como la gente de Boy Scouts, ¿cierto? Sí, estamos charlando con ellos para prestar las instalaciones, ya que no tienen lugar, prestar instalaciones del club en Federico Spur para que trabajen ahí ellos. ¿Cómo ves? Hay un tiempo de crisis, hay mucha convulsión, mucha quizás desánimo, ¿no? Eso se puede ver desde el club. Es un lugar donde ustedes, conociéndote a vos, Carlitos, sabemos que tenés un corazón
preparado para estos trabajos que tienen que ver con lo social. ¿Ustedes lo pueden ver y pueden ser una especie de contención en estos tiempos? Sí, la verdad que sí, acá se ve mucho acá con los chicos, por el tema de los barrios de barrio que te conté, que son esos, y se nota mucho, y bueno, tratamos de contenerlo dentro del club. Acá tenemos, en este momento, acá si ves, tenemos más de 60 chicos. Sí, ahora vamos a tomar 60 chicos. Más de 60 chicos, y son chicos de los 13 años a los 17. Ajá. Y después tenemos al frente las canchitas de césped sintético, también tenemos otro tanto más. Ah, están jugando, sí. Sí, ahí debe haber como 30, 40 más, en el gimnasio igual. Hasta las 9 tenemos actividad y trabajamos más o menos con chicos, 400 chicos más o menos. Ah, es un montón. Entre esas edades y después mayores, ya de 18 a 22 tenemos 40, 50 chicos más. ¿Y el equipo de trabajo de cuántas personas consta? ¿Quiénes son los que te ayudan? Muchas mujeres. ¿Sí? Muchas mujeres la gustan. No, mirá, Sí. Bien. Yo trato de seguir la ritmo nomás, Sí. pero sí, muchas mujeres trabajan acá. Y seremos un grupo de 12 personas más o menos que estamos. Y más los profesores que tenemos. Y entonces seremos 30 personas trabajando acá en el grupo. Esto es mucho compromiso, ¿cierto? O sea, mucho compromiso de corazón, ¿no? Estar Sí, acá. Sí. Bueno, vos estás acá, hace mucho frío porque está cayendo escarcha, pero bueno, sabemos que vos estás todas las noches compartiendo entrenamiento, monitoreando, Sí, ¿no? ¿qué les falta a los chicos para acercárselo durante el día? Siempre viendo. Todos los días, de lunes a lunes. Acá no hay descanso. No hay descanso. No hay descanso. Es así, Acá en el club no hay descanso. Los sábados y domingos arrancamos a las 9 de la mañana en el club y se nos quedamos hasta que se termine la actividad, 7, 8 de la tarde. Así todos los días. ¿Ha habido un crecimiento en la demanda? Sí. ¿Se han volcado más chicos al deporte, Sí. más familias? Sí, mucho más chicos. ¿Desde que vos asumiste la presidencia? De antes igual No ya por venía. tu presidencia, Sí, sino sí. a lo que voy es del tiempo, ¿no? De este tiempo. Sí, se nota mucho, bueno, sumamos un par de actividades más, pero porque siempre fue fútbol el club. Claro. Y tratamos de sumar un poco más de actividad y vamos probando a ver si podemos llegar a agregar más. Con el tiempo queremos tener más actividades, sumando a otros clubes, porque acá igual nació Club Carbonero. Ah, contame. Son chicos nacidos acá en el club que habían Ajá. dejado de jugar hace 5 o 6 años y armaron un equipo para jugar a la Liga Independiente. Son nacidos acá, así que las instalaciones siempre están Son a disposición. semillas. Sí. Claro. Ellos se crecieron acá, así que hacen sus reuniones acá, se cambian por ir a la cancha acá. Son bueno. dos clubes en uno. Acá. Qué bueno, eso tiene que ver con los buenos líderes, ¿viste? Esto de reproducir también el crecimiento en esto también. Está bueno, está Sí. bueno. Y las familias se reúnen mucho acá, ¿no? Estaba viendo que llegaban las familias a dejar a los chicos. Sí, y cuando hay partidos se llenan, las tribunas llenas, todos los familiares vienen a ver a los chicos. Están todo el día. Claro, es una adrenalina. Yo tengo 2 nenas, así que yo fútbol no, pero veo que es una cosa de pasión, ¿no? De las familias, que van las abuelas, que van. Tenemos sobrinos que han jugado, entonces, pero sí, es algo Sí. un gustito de lindo, ¿no? Sí, bueno, acá cuando trabajamos viene mi mamá, vienen mis hermanas, Claro. todos están unidos acá al club. Así que, de mi familia todos estamos acá, todos en el mismo club. Qué bárbaro, Carlitos, que ha pasado el tiempo, más de 60, ¿no? Sí. Y que el tiempo no haya corrido no haya corrido de la estantería en lo que es el corazón de un club social, ¿no? Que no haya pasado de moda, ¿no? Que se mantenga No, porque latente. sí, acá, bueno, toda la gente que trabajó en el club es nacida acá en el club, así que siempre le pusieron su granito de arena y tratando de hacer lo mejor posible. Bueno, yo soy hijo de un ex socio y mi papá me enseñó y me trajo hasta acá. Así que acá estamos. Y Más que mis palabras está subiendo parte de los programas que vamos haciendo, lo estamos subiendo a YouTube, así que lo pueden compartir, pueden también poder volver a verlo, o si no tienen tiempo y se van antes de que termine el programa, pueden ver todo el programa en YouTube, en Más que mis palabras. También hay una forma de comunicarse con nosotros a través del perfil que hay en el Facebook de Más que mis palabras, y también compartir allí los programas y hacer una recorrida de todo lo que ha sido Más que mis palabras desde sus comienzos hasta hoy. Ahora sí compartimos una pequeña pausa y volvemos enseguida.